Bienvenidos chicos, estamos nuevamente de regreso con ustedes con este nuevo tema, un excelente tema y tal vez a muchos se preguntarán esto y es por qué Moisés no entró a la tierra prometida. Sí, antes de revisar esta pregunta, o más bien la respuesta, primero tenemos que considerar dos cosas. La primera, Dios es santo, y la segunda, Dios es justo. Y esto porque a veces cuando revisamos este tipo de temas, a veces la gente no mira con tanta claridad dónde está esa justicia o esa santidad de Dios. Bueno, vamos a contextualizar esto y es que el pueblo de Israel pasaba por necesidad de agua, entonces mientras tenían esa necesidad, ellos se quejaban con Moisés y entonces Moisés dice que va y habla con Dios y Dios le dice, háblale a la roca para que salga agua de ella. Entonces Moisés no hace lo que le dijo el Señor, sino dice que la golpea 2 veces a la roca y entonces sale agua. Entonces podemos creer o podemos pensar que Moisés había ira, y porque les dicen, escuchen rebeldes, y le pega a la roca 2 veces. Entonces dice Números 20:10, debemos sacarles agua. Entonces ahí vemos cómo tal vez tuviera arranques de ira. Entonces en Éxodo capítulo 2 versículo 11 dice que mientras él salía con sus hermanos, él veía que a un egipcio lo estaban maltratando. Entonces dice que el versículo 12 dice, entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Dice Éxodo capítulo 2 versículo 11. Y después vemos en el capítulo 32 del mismo Éxodo, versículo 16, cuando Moisés estaba con el Señor en esa montaña y vemos cómo el Señor estaba escribiendo la obra de Dios. Dice que era la obra de Dios, la escritura de Dios en esas tablas. Vemos que Moisés baja de esa roca y después que haya bajado, dice que vio al pueblo con otro Dios, alabando y danzando a algo que no era del Señor. Entonces dice que se indignó. Ahí podemos entender a Moisés. Entonces, como se indignó, tira las tablas y se rompen. Entonces aquí vemos que Moisés tal vez sí tuvo arranques de ira. Bueno, creo que esto que hace Moisés es hasta cierto punto entendible. Creo que si nosotros estuviéramos en el lado de Moisés, en los zapatos de Moisés, creo que hubiéramos hecho hasta 20 veces peor. Pero, o sea, lo que queremos recalcar aquí es que seguramente Moisés tenía algunos arranques de ira y por eso lo lleva a matar al egipcio cuando su pueblo estaba esclavizado, o a aventar las piedras, que cualquiera de nosotros también se hubiera indignado si entráramos a nuestras iglesias y vemos que están haciendo algo que no es agradable para Dios, también tendríamos esa indignación. Pero aunque Moisés tenía esos arranques de ira, en el caso de cuando estaba con el pueblo de Israel y tienen que pegarle a la roca, yo creo que el problema más bien de Moisés es que tuvo un arranque de ira que lo llevó a irreverenciar a Dios, porque cuando él les dice al pueblo de Israel, escuchen esto rebeldes, y les dice, debemos sacarles agua, ahí la palabra debemos es como si Moisés se involucrara en la Trinidad de Dios. O sea, no es Moisés el que debe sacar agua, sino Dios. Yo no soy el que restaura sus vidas o el que los levanta o el que los sana, sino es Dios a través de mi vida. De la misma manera, Moisés no era él el que debía sacar agua, sino Dios a través de Moisés. Y yo creo que ahí es donde empezó el problema. No era el problema de Moisés el arranque de ira que tuvo. No fue quizá el problema de Moisés haber golpeado a la roca cuando Dios le dijo, háblale, sino el hecho de haberse incluido ahí en la voluntad de Dios. Y mejor les leo el versículo completo. Dice, entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reuniendo Moisés a Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora rebeldes, se está incluyendo de hacer salir agua de esta peña. Entonces ahí más adelante Dios le dice, no vas a entrar a la tierra prometida porque no demostraste mi santidad delante del pueblo. Entonces ese fue el detalle. Si Moisés hubiera tenido ese arranque de ira a solas con Dios, yo creo que la historia hubiera sido diferente. Pero el hecho de que Dios le haya negado a Moisés la entrada a la tierra prometida nos da a entender que
Moisés irreverenció a Dios delante de todos y Dios no podía permitir eso, porque al rato la gente diría, bueno, si Moisés trata así a Dios, bueno, entonces nosotros también podemos tratar así a Dios. Entonces Dios no podía permitir eso y Dios tiene que dejar como que en claro que no se le puede faltar el respeto a Dios y deja a Moisés como un ejemplo. Y sí, porque literalmente a Dios le importa mucho la imagen que nosotros damos de Él, que tú das de Él. Entonces nosotros no podemos ser como iguales a los demás, sino diferentes, porque debemos de dar una buena imagen. No tal vez como lo hizo Moisés, sino tal vez mejor y cada día. Sí, pero también hay que recordar que realmente Dios no descartó a Moisés para siempre, sino solamente de ser el líder del pueblo de Israel en la tierra prometida. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el monte de la transfiguración, cuando Jesús está ahí y se le aparecen ahí, dice, dos personajes muy importantes, que es Elías y Moisés, y están con él, pues por el hecho de que aparece ahí Moisés, entendemos que realmente Dios no descartó a Moisés totalmente, o que no fue tan grave lo que hizo Moisés en el sentido personal, sino que Dios solamente tenía que apartarlo para que el pueblo de Israel aprendiera que no debemos irreverenciar a Dios. Muchas gracias a todos, gracias por ver este video. Espero y les haya respondido sus preguntas, y si no fue así, coméntanos tú qué crees, que el por qué Moisés no entró a la tierra prometida. Bendiciones a todos y nos vemos a la próxima. Sí, como siempre, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram y ahora YouTube, y nos estaremos viendo la siguiente semana. Bendiciones. Amén.